donde está ubicado el compartimento de lámpara, y aquí vemos la torreta pues que contiene en este caso la lámpara visible, la lámpara de ultravioleta y la lámpara de mercurio. Entonces pues vamos a hacer el procedimiento de sacar todo este ensamble para ver cómo el procedimiento de cambiar cada una de las lámparas. Lo primero que debemos hacer es retirar las conexiones eléctricas que se ven aquí, pues para que nos deje luego sacar el ensamble sin problema, y lo soltamos de acá, este tornillo que lo mantiene fijo en su lugar. Luego de eso ya debería salir, tratando de girarlo un poco, debería salir sin problema. Y aquí tenemos el ensamble. Importante nunca tocar las lámparas, cogerlas por, por el vidrio, y pues colocarlo en una posición pues que quede cómoda, que sea estable allí. Entonces bien, aquí está la lámpara visible. No sé si por favor me puedes prestar una servilleta o un Unos papel. guantes. O un guante, sí. Cargar guantes. Pues sí, pues, dele. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿sabes qué necesitas? Mónica. No, allá abajo. ¿Solo uno? Para acá. Sí, con uno. Pero para él. Es para probar un equipo. Sí. Allá abajo es el ciudad. De reemplazar es la visible, que como ven es pues un bombillo convencional. Trae la conexión, son pues estas dos paticas de acá. Entonces pues para sacarlo simplemente se toma y se retira del zócalo. No importa cuando venga el nuevo, si lo colocas así o así, no, en realidad no hay ninguna pues diferencia, y pues el proceso de instalación es el contrario. Usualmente a veces vienen como metidas en una especie de bolsa, como cuando vienen las jeringas que tú las sacas así. Entonces lo ideal es que la abras, si no tienes guante, la tengas agarrada del mismo empaque, y la colocas nuevamente ahí en su posición, con mucho cuidado de no ir a romper las patas hasta que las paticas toquen el filo de ahí. sí, el tope. Y pues eso sería todo con respecto a la lámpara visible. Luego acá está la lámpara de deuterio, que digamos para quitar esta, si vamos a necesitar pues, un destornillador que está incluido dentro de las herramientas con las que el equipo viene. Y pues para retirar esta de acá simplemente soltamos estos dos tornillos un poco. Un poco de fuerza. Otra vez colocamos por encima, por debajo.
aseguramos la... Listo, aseguramos el cable nuevamente. Tenga la precaución siempre de hacerlo porque como esto Gira. está rotando ahí adentro, entonces si dan el cable suelto podría llegar a causar algún problema, que se trabe o no se mueva apropiadamente. Bien, ahora la lámpara de mercurio, pues para quitar esta, creo que es un poco más sencillo. De hecho esta nunca la he quitado. Pero realmente si esa no la van a cambiar, Sí, yo creo porque que esa lámpara les va a durar muchísimo tiempo, entonces yo pienso que es mejor no, pues no moverla a no ser que sea realmente necesario, ¿no? Porque si la ven se ve muchísimo más frágil que las otras dos. Sí, yo creo que para quitar esta, podríamos mirarlo así, por si surge la duda. Suelta acá. Voy a soltar también para esto. Sale la base. Nuevamente sale acá. Y ahí está, supongo que viene así. Igual, Ahí lo arriesgado es de pronto al retirarla de acá, ¿no? Porque este está a presión. Entonces cuando uno hace la fuerza tiene que hacerla uniforme en los dos sujetadores al tiempo porque si no la puede partir.
Y eso sería todo lo correspondiente al desarmar la lámpara. Y igual acá las conexiones que tiene tanto para la lámpara de mercurio como para la lámpara de deuterio tienen un conector único y que solo entra de una forma. Entonces digamos que en ese sentido no hay manera de que esto quede colocado de manera errónea. Estamos aquí. Y pues para colocarlo otra vez en el equipo, lo tomamos de aquí de esta parte de aluminio y siempre aquí tiene esta ranura que va en este conector de acá adentro. Entonces pues lo tratamos de colocar de esa misma manera ahí. De pronto tiene que entrar suave, de pronto si no entra lo giran un poquito y pues volvemos a colocar los conectores nuevamente. Listo. Creo que ya está en su sitio, simplemente apretamos acá arriba y eso sería todo. Entonces, por favor, cada uno de ustedes